Voy a dar qué bien. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Voy a cantar un himno para comenzar el culto de hoy domingo por la tarde, domingo 14 de junio. Voy a cantar Que Cristo me haya salvado. Dice así: que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Oro por mí en el huerto, no se haga mi voluntad. Y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Por mí se hizo pecado, mis culpas su amor llevó. Murió en la cruz olvidado, mas mi alma Él rescató. Cuán grande amor, oh grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, oh grande amor, pues por Él salvado fui. Amén. Pues Dios te bendiga en esta hora. Gracias por estar acompañándome aquí. Está orando, por favor, ya pronto, primeramente Dios, nos vamos a estar reuniendo en el templo, ¿verdad? Tenemos un gran deseo en nuestro corazón de reunirnos como iglesia, pero bueno, hermanos, el templo, el gobierno nos ha pedido que tengamos cerrado, ¿verdad? No estoy muy de acuerdo con la decisión, pero bueno, no podemos abrir, hermanos, hasta nuevo aviso. Oren para que Dios obre en el corazón de las autoridades y consideren la iglesia esencial. Bueno, vamos a la predicación, Romanos 14, del 7 al 8, vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Romanos 14, del 7 al 8, yo le puse a esta predicación, vivos o muertos, así, hermanos, es el título. Decidí hacerlo de esta manera, hermanos, para poder subirlo. Lo estoy grabando hoy sábado por la noche, tú lo estás viendo hoy domingo, pero te voy a leer dos versículos. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor morimos, y si morimos, voy a volver a leer el 8, hermanos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Voy a leer el 9 también, hermanos. Dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahora, me fue un poquito difícil escoger el tema, hermanos, de la predicación, pues estaba en una lucha, ¿va? Yo quería predicar sobre el cristiano y la muerte u otros temas parecidos, pero luego de orar, Dios aclaró mis pensamientos. Y hermano, es que Dios puso esta predicación en mi corazón, y Dios, hermanos, a través del apóstol Pablo, nos lleva a pensar, nos hace pensar, hermanos, sí, con una frase que es muy profunda, este versículo que acabamos de leer. Vamos a orar primero, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios, por el día de hoy, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, la predicación, Señor, bendice que sea de bendición a la vida de mis hermanos, Padre. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesucristo. Te doy gracias por todo lo que tú haces, Padre.
En tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, te vuelvo a repetir, ¿verdad? El día de hoy, ese versículo 8 de Romanos 14 a mí me hizo pensar mucho. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mira, la primera parte de este versículo dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Cuando Él dice, pues si vivimos, se sobreentiende que hay unos que no viven. Y yo quisiera tomar esta primera frase para el primer punto, pues si vivimos, hermano. Esta es una frase que implica vida, implica el darse cuenta o tener claro de que se vive. Hay personas que aunque piensan, estamos hablando de que hay personas que piensan, caminan y razonan, la realidad, hermano, es que están muertos. Pastor, ¿está loco? No estoy loco. De hecho, mi razonamiento que te estoy dando está basado en la Biblia. Lo que sí quiero que entiendas primero es que le estoy hablando de vida espiritual. Hay personas que tienen vida física, pero para Dios están muertos. Hay personas vivas físicamente, pero muertas espiritualmente. Así que cuando el apóstol Pablo dice, si vivimos, le está hablando a los vivos, espiritualmente hablando, hermanos. A los que están vivos espiritualmente. La pregunta es si usted tiene vida espiritual. Esa vida no se compra, esa vida no se obtiene. Al igual que con la vida física, hermanos, no hicimos nada para obtenerla. Así, hermanos, ¿verdad? Con la vida espiritual, es Dios quien obra en nuestra vida, hermanos. Él es quien nos da vida. El escritor de Hebreos, hermano, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcáis vuestros corazones, ¿verdad? El punto, hermanos, ¿verdad? Es el hecho de que es Dios, hermano, quien habla a nuestro corazón, pone la carga. Ahorita vamos a estar hablando de esto. Y si aún no comprendes de lo que te hablo, quiero que veas Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Ahí en tu Biblia, Efesios 2, del 1 al 5. Fíjate lo que dice. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vamos a leerlo hasta ahí, hermanos, pero ahí vemos que Pablo dice que Dios nos dio vida, hermanos, cuando estábamos muertos. En el versículo 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol dice que Dios nos dio vida, hermano. Quiere decir que no la teníamos. Y otra vez se refiere a la vida espiritual, hermanos, porque dice que le dio vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. Para vivir en el pecado se requiere tener vida física. Y sí puede alguien vivir en el pecado, pero para Dios estar muerto, hermanos. Y así el hombre que vive entregado al pecado está muerto para Dios. Mira, vamos a otro pasaje, Colosenses 2:13. Colosenses 2:13, dice la palabra del Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahí está, hermanos. Tú puedes ver eso, que nos dio vida
cuando estaba, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es lo que dice nuestro versículo, hermanos, ¿verdad? Otra vez nos habla de gente muerta, hermanos, y están muertos porque viven en el pecado. Pero luego dice que Él, hermanos, nos dio vida. Dice que nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Dios nos da vida al perdonar nuestros pecados y es una vida espiritual, hermanos. Ahí es cuando comenzamos a vivir, a tener una relación personal con Dios y es Él, hermanos, quien da la vida espiritual. El Espíritu Santo es el que convence, hermanos. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, ¿verdad? Si nos damos cuenta de lo mal que estamos viviendo, si queremos un cambio en nuestra vida, es el Espíritu Santo que nos despierta a esta realidad. Si nos preocupa el cómo nos ve Dios, si tenemos miedo de ir al infierno, esto quiere decir que vamos por buen camino. Pues Dios está haciendo la obra en nuestro corazón, hermanos. El Espíritu Santo nos convence también de justicia. Aquí hablamos de la obra salvadora, la obra redentora de Cristo. La justicia de Cristo nos es imputada a nosotros. Para que me entiendas, fue un cambalache, ¿va? Nosotros llevamos nuestros pecados a los pies de Cristo. Nosotros le damos nuestro pecado y Él nos da su justicia. Nos justifica. Nos hace justificados, hermano. Bien lo dice Romanos 5:1. Busco este versículo aquí en la Biblia. Ahí en Romanos 5:1, hermano, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, hermano, claramente vemos que somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El punto, hermanos, el punto es que es el Espíritu Santo el que hace esta obra, hermanos. Sí, Él nos convence del pecado, de nuestra necesidad espiritual, nos convence de la salvación que está disponible por medio del sacrificio de Cristo. Ahora también, hermano, el Espíritu Santo nos convence de juicio. Pero vamos a ver todo esto allá en Juan 16, del 8 al 11, hermanos. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice Cristo, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, hermanos. Ahí en el versículo 11 nos habla de Satanás, hermanos, del enemigo. Nos dice que el diablo ya está vencido. Así que estamos en el equipo ganador, si vivimos. Por ello Pablo nos exhorta a hacer un examen en nuestra vida, hermano. Sus palabras son: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. O no os conocéis a vosotros mismos, dice Pablo. Ahora, si vivimos, para el Señor vivimos, hermanos. Y si morimos, para el Señor morimos. Esto era una verdad en la vida del apóstol Pablo. Mira, vamos a ver unos pasajes. Filipenses 1, 21 al 25. Filipenses 1. Filipenses 1, 21 al 25. Aquí está. Dice así, hermanos: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Te repito, esto era una verdad en la vida de Pablo, hermanos. Él dice, estoy en una lucha, quiero morir e ir al cielo, pero también quiero estar vivo para servir a Dios. Si me muero, voy con Cristo, pero mientras viva, vivo para Él, vivo para servir. A mí me encanta, hermano, este pasaje dice el apóstol, ¿verdad? Para que para Él vivir es Cristo y morir es una ganancia, pero la lucha radica en que Pablo dice, pues a mí me gustaría morir e ir al cielo con Dios, aunque quedarme en este cuerpo es útil para el crecimiento espiritual de mis hermanos. Y hermano, lo vemos claramente, él tiene esta lucha, él dice, yo quiero seguir sirviendo a Dios, seguir edificando a los creyentes, por eso yo sé que me voy a quedar, que aún Dios no termina conmigo, voy a estar con ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe. Pero el pensamiento, hermanos, es precisamente ese. Te repito, es el pensamiento, ¿verdad? Dice él, si me muero, voy con Cristo, pero mientras viva, vivo para Él, vivo para servirle. ¿Podrás tú, hermano, que estás escuchando esta predicación, decir lo mismo? ¿Confías tú en que si te mueres hoy, tu alma va a ir al cielo? Si usted está escuchando esta predicación, no está seguro de ir al cielo cuando mueras, yo quiero invitarte a que abras tu corazón a Cristo, porque nuestro bendito Salvador Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, dice la palabra de Dios, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces debes comprender que Jesús dejó su trono, su gloria, vino al mundo, vivió sin pecado, enseñó su palabra, murió en una cruz y todo lo hizo por amor a nosotros. Él murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Entonces, si tú no has creído en Cristo como tu Salvador, es hora de que tú abras tu corazón a Jesús y le pidas perdón por tus pecados, creas en Él, confíes en sus promesas. Él dice que te ama, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa lucha que hay ahorita en tu corazón mientras me escuchas, simple y sencillamente dice que vamos por buen camino. Porque la gente allá afuera no se preocupa por su vida espiritual. Pero si tú estás preocupado hoy y te da temor morir e ir al infierno, pues bueno, entonces habla con el Señor, estás oyendo su voz, te está llamando al arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados y abre tu corazón a Jesús. Pues te vuelvo a repetir, ¿podrías tú decir lo mismo que Pablo? Pablo dice, me muero, voy con Dios, pero mientras viva le voy a servir. Vamos a otro pasaje, hermanos, 2 Corintios 5, del 6 al 9. Y dice la palabra de Dios aquí, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Sea que vivamos, sea que muramos, hay que procurar vivir bien delante de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y otra vez, hermano, este pasaje encierra la esencia del cristianismo. Si vivo, para Dios vivo. Si muero, para Dios muero. Sea pues
pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora yo quiero morir sirviendo a Dios, hermanos. No y nunca encerrado en mi casa por medio del coronavirus. Por eso hoy le digo que llegará el día, hermanos, en donde vamos a decidir vivir para Dios a una costa de nuestra vida. Lógicamente sabiendo que si morimos, vamos al cielo con Dios. O si nos apartáramos de la fe a fin de resguardar la vida física. Te estoy poniendo la contraparte, ¿va? O decides vivir para Dios a una costa de la muerte o a una costa de tu vida. O sea, me refiero a que estés dispuesto a morir por Cristo o a esconderte en tu casa y vivir para resguardar tu vida física, ¿verdad? Creo que es claro el pensamiento. Me hice un poquito bolas ahí, pero tú estás entendiendo, ¿verdad? Debes tomar la decisión. ¿Vas a vivir firme en la fe en Cristo Jesús? No te va a importar, ¿verdad? Obviamente debemos hablar de prudencia, pero hermanos, es primero nuestra relación espiritual con Dios, ¿verdad? Alguien dijo que el que sacrifica su libertad por su seguridad no merece ninguna de las dos. Así que yo te animo a tomar una decisión viva, una decisión real. Y la invitación es vive para Dios. Yo quiero que tú estés dispuesto aún a morir por Él. El asunto, hermanos, lo resume Pablo ahí en Romanos 14. Dice la palabra del Señor, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces recuerda esto muy claramente. Si vivimos, debemos vivir para nuestro Dios. Y si morimos, somos de Él. Así que qué miedo, qué temor. Mucha gente tiene miedo ahorita al coronavirus, pero viven unas vidas apartadas, separadas de Dios. Bueno, fuera que tuvieran temor más de Dios que del hombre. Pero bueno, ese es otro mensaje, ¿verdad? El día de hoy, este es el tema, bien sencillo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Si es que vivimos la vida espiritualmente, ¿verdad? Entonces te lo vuelvo a repetir, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Yo espero que tengas esta seguridad de que le perteneces al Señor. Dice Cristo que a todo aquel que, todo aquel que viene a mí yo no le echo fuera, ¿verdad? Dice también Jesús que mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Dice el Señor que nadie nos arrebatará de su mano. Más un pasaje más quisiera que viéramos en este tema. La muerte, ¿verdad? Mira ahí en Romanos 8, versículo 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Obviamente a nadie nos gustaría morir, ¿verdad? Pero es una cosa que todos vamos a experimentar. Pues mucha gente tiene miedo ahorita, de morir, y yo creo que nadie queremos. Pero hay que entender eso, hermanos, de que ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, si vivimos. Y yo espero que tú estés vivo espiritualmente, y si tú no estás vivo espiritualmente, si tú estás muerto en tus delitos y pecados, pues la condenación del infierno es real también. Así que yo te animo el día de hoy a arrepentirte del pecado, abrir tu corazón al Señor y recibirlo a Él como tu Salvador. Dios te bendiga en esta hora. Muchas gracias. Pues para terminar entonces vamos a orar. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por el día de hoy. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, esta pequeña enseñanza, Señor, esta predicación. Que sea de provecho para la vida de mis hermanos, que sea de utilidad, Señor. Y Padre, sea que vivamos o que muramos, recordemos que te pertenecemos.
que tú tienes todo en control, que tú eres el dueño de nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros a andar en tus caminos. Y aunque sabemos, Padre, que tú nos amas y moriste en la cruz por nosotros, para salvarnos, Padre, más que nada, Dios, que tú no nos pides nada, Señor, como tal, para darnos esa gracia, esa salvación. Que esa gracia nos motive a vivir, Padre, Señor, dándote lo mejor de nosotros, Padre. Señor, ayúdanos a vivir de una forma que sea agradable delante de tus ojos, Señor. No para obtener tu favor, sino porque ya lo tenemos. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén.